Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Jonás y Josué. ¿Qué tienen en común Jonás y Josué? Si hay una palabra clave en común que tienen Jonás y Josué, sería su valentía. Jonás era valiente, pero una vez que perdió su valor, abandonó la misión que Dios le había dado y trató de huir de Dios. ¿Y Josué? En la conquista de Canaán, ¿qué fue lo que más enfatizó Dios a Josué? Dios le reiteró a Josué, sé valiente, ya que el valor es el factor esencial para entrar en el reino de los cielos, que es la Canaán celestial. Dios dice repetidamente, sé valiente, recordando que no es diferente para predicar el Evangelio. Tomémonos un tiempo para grabar la palabra de Dios en el corazón. Veamos a Jonás y Josué. Jonás tenía un corazón tímido, pero más tarde se volvió valiente, y Josué es la representación de la valentía concedida por Dios. Veamos la obra milagrosa que se cumplió con valentía. Veamos Josué, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, es decir, nadie te podrá derrotar en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y... ¿Qué dijo Dios? Sé valiente. Esto es lo que Dios ha estado enfatizando. Con Canaán, donde fluía leche y miel ante sus ojos, Dios constantemente enfatizó a Josué, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y... ¿Qué más dijo Dios? Sé muy valiente. Tan pronto como comenzó el siguiente versículo, Dios enfatizó una vez más, sé valiente. Entonces, ¿cuánta valentía quería Dios? Dios dijo, sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y... ¿Qué dijo Dios de nuevo? Seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Antes de que Josué y los israelitas entraran en la tierra de Canaán, Dios les enfatizó repetidamente, sé valiente. Desde el punto de vista físico, sin tener los ojos de fe, Jericó parecía muy intimidatorio. Era una fortaleza inexpugnable y fuerte. Además, las personas que vivían allí eran gigantes. Había una diferencia significativa de estatura en comparación con los israelitas comunes. Dios, preocupado de que Josué perdiera los ojos de fe, le animó continuamente a que tuviera fe. ¿Qué tan grande era la fe de Josué? Fue él quien dijo, los comeremos como pan.
Sin embargo, cuando llegó a la ciudad de Jericó, Dios enfatizó repetidamente sobre el valor. Sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mientras nos esforzamos por completar el Evangelio, el miedo o la intimidación se convierten en un gran obstáculo para nuestro Evangelio. En otras palabras, a menos que convirtamos nuestros ojos físicos en los ojos de fe, no podemos participar en la obra del Evangelio que Dios mismo cumple en los últimos días, ¿verdad? Por eso Dios le dio a Josué el valor y le permitió tomar la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Podemos encontrar semejante obra en la historia de Jonás. Veamos Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1. En Jonás capítulo 1, versículo 1 está escrito: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó ¿Para qué se levantó? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pensemos en lo que habría sentido Jonás. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el enemigo de Israel. Además, practicaban diferentes religiones. Ellos adoraban a dioses ajenos, mientras que los israelitas creían y adoraban a Dios Jehová. A pesar de esto, Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive. ¿Qué le dijo Dios que proclamara? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. En otras palabras, Dios le dijo que fuera y proclamara: pronto seréis destruidos. Esta misión fue muy difícil de cumplir para Jonás. Nunca sería fácil ir a la capital de un país enemigo y gritar así. Además, no iría allí para predicarles las buenas nuevas, sino las noticias de destrucción de su reino. Así pues, no pudo tener el suficiente valor. Acabó huyendo de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Como resultado, Jonás fue echado al mar. Después de permanecer 3 días en el vientre de un gran pez, Jonás oró sinceramente a Dios y pudo salir de él. ¿Qué pensó Jonás en ese momento? Ya se había dado por muerto en el vientre del pez. Así pues, él determinó: una vez estuve ya muerto, pues a partir de ahora seré valiente e iré a Nínive. Pasemos al capítulo 3. Veamos los sorprendentes cambios que tuvieron lugar cuando se volvió valiente. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás gritaba en medio de la capital de la nación enemiga, que practicaba otras religiones y que atormentaba, perseguía y oprimía a Israel. Ahora, como solo leemos el texto de la Biblia, no podemos sentir al 100% esta situación amenazante y terrible. Sin embargo, era una situación que Jonás no podía manejar a menos que tuviera un corazón muy valiente. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. La gente de Nínive no creía en Dios, aunque creían en otros dioses ajenos. Cuando escucharon el valiente anuncio de Jonás, comenzaron a arrepentirse. Hermanos, hay una razón por la que Dios nos dice que tengamos coraje y seamos valientes. Aquí no fue la palabra de Jonás lo que hizo que los ninivitas temieran y se arrepintieran de sus pecados. Debido a la providencia y el poder de Dios que envió a Jonás, proclamaron ayuno y abrieron sus oídos a las palabras de Jonás. Abrieron sus corazones y sus oídos. Continuemos con el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Cubrirse de cilicio contiene el significado de arrepentirse, ¿verdad? Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por favor, tengan en cuenta que Jonás fue al país enemigo, al centro de su capital, y no fueron buenas noticias las que proclamó, sino malas. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Esto fue realmente aterrador. Por eso Jonás tuvo miedo al principio, cuando Dios le dijo que fuese a Nínive, y subió a un barco para huir a Tarsis. ¿No es así? En ese momento, Jonás estuvo aterrado. Sin embargo, en el capítulo 3, Jonás tomó una decisión, pensando, como ya estuve muerto una vez, me volveré valiente. Cuando Jonás siguió las instrucciones de Dios, todo el pueblo de Nínive ayunó. Y finalmente Dios cambió de opinión y no les hizo el daño que les había proclamado. ¿Cuántas personas vivían en Nínive en ese momento? Veamos el versículo 10. Jonás, capítulo 4, versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de... ¿Cuántas personas había? 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dicho de otro modo, la valiente acción de Jonás salvó a unas 120.000 personas. ¿No es esto realmente sorprendente?
Hermanos, cuando seamos valientes, este tipo de resultado ciertamente se logrará. Por eso Dios se preocupaba de que Josué perdiera su valor y le dijo repetidamente: sé valiente, yo os daré todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Dios le dijo a Josué: sé muy valiente, no solo un poco. Ten una actitud de valentía con aún más valor. De esta manera, Dios enfatizó el valor varias veces a través de Josué. Piensen en la historia de Jonás. Estaba el Jonás que perdió su valentía y el Jonás que ganó valor y cumplió la voluntad de Dios transformando su valor en fe. Hermanos, ¿en qué se diferencian? Uno guió a unos 120.000 ninivitas que no podían distinguir su derecha de su izquierda a arrodillarse ante Dios para arrepentirse. No fue una obra de un grupo de personas, era solo un hombre el que fue y lo hizo. Así, podemos decir que es realmente sorprendente. ¿Cómo pudo guiar a 120.000 personas al arrepentimiento en un solo día? Fue porque tenía fe absoluta en Dios. Como creía en Dios al 100%, Dios permitió que sucediera esa obra tan asombrosa. ¿No hizo Dios que los ninivitas cambiaran sus corazones? Este cambio no fue causado por Jonás. ¿Quién causó este cambio? Dios hizo la obra a través de Jonás. Jonás solo desempeñó el papel de pulsar el interruptor. Jonás solo nunca podría encender la luz. No es su papel. Lo mismo ocurre con nuestro papel. Dios dice: solo activa el interruptor con fe. Una vez que activemos el interruptor, el mundo entero, el mundo de las tinieblas, se transformará en el mundo de la luz. Por eso, ¿qué mensaje nos ha dado Dios? Veamos 2 de Timoteo capítulo 4. Veamos juntos el versículo 1. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 está escrito: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué más debemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Con qué corazón debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo? ¿Con qué tipo de fe debemos hacerlo? Si hacemos la obra con una fe valiente, una persona puede guiar a más de 120.000 personas en un día. En la historia de la Biblia, esto está registrado como la predicación al mayor número de personas en un día. Según Hechos capítulo 2, hubo un hombre que llevó 3.000 frutos en un día. Fue Pedro. Llevó a 3.000 personas al arrepentimiento. Además, hubo 5.000 frutos en la iglesia primitiva. A medida que el fuego del Evangelio de la iglesia primitiva se extendía, los santos se llenaron del poder del Espíritu Santo y guiaron a 3.000 y 5.000 personas. Pese a ello, lo que hizo Jonás es el registro más grande de la Biblia. Guió a más de 120.000 personas al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo fue Jonás al principio? Tuvo miedo y huyó. No obstante, después de cambiar su mentalidad y la dirección de su fe, ¿no le dio Dios la fuerza para guiar a 120.000 personas al arrepentimiento? Entonces, ¿qué son para nosotros las cosas que se escribieron antes? Son para nuestra enseñanza. Son como un reflejo o una sombra. Nos puede ocurrir una situación similar. No hay ninguna ley que diga lo contrario.
Ya que todo lo escrito en la Biblia fue cumplido por Dios, también nos puede pasar a nosotros. Es algo que todos podemos lograr. ¿Qué le pidió Dios a Josué para dar a los israelitas la tierra de Canaán por completo? Le pidió valor. Sé valiente. No temas, porque yo estaré contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te ayudaré hasta el final. Hermanos, Dios siempre nos ayuda en el Evangelio que estamos llevando a cabo ahora mismo. Incluso si la persona que tenemos delante es como un hombre de Jericó, que es mucho más grande que nosotros, Dios nos dice que seamos valientes. Sé valiente, yo te ayudaré. Veamos las enseñanzas en Isaías, capítulo 41, versículo 10. En el capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayudará. Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Dios dice: Tomaré tu mano firmemente con la mía. Siempre caminaré contigo, sin importar lo oscura que esté la noche. Siempre te ayudaré, sin importar lo desolada o desesperada que sea la situación. Como Dios dice que siempre nos ayudará, no debemos dejarnos tentar por el miedo, queriendo huir de nuestra misión, como hizo Jonás al principio. No debemos caer en tal tentación. Satanás no se queda quieto cuando tratamos de salvar al mundo. No deja que se abra el camino. Sin embargo, Dios considera a Satanás como nada, como un solo trozo de paja en el horno de fuego. Dios dice: aunque quieras buscar a tus enemigos, no los encontrarás. ¿No promete Dios que nos ayudará para que toda esta obra se complete? Veamos el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: ¿qué dice Dios? No temas, yo te ayudo. Dios dice constantemente que nos ayudará. Si perdemos la fe en que Dios nos ayude, todo se volverá aterrador y temible. Si perdemos la fe, el mundo entero se verá como nuestro enemigo. Cuando el ejército arameo vino a atacar la ciudad, el criado de Eliseo solo vio a sus enemigos. Tuvo miedo porque no podía ver a ninguno de sus aliados, sino solo a sus enemigos. Por ello, no sabía qué hacer. En ese momento, Eliseo oró a Dios y dijo: Dios, por favor, abre sus ojos y muéstrale que los que están con nosotros son más que los que están con los enemigos. Cuando sus ojos espirituales se abrieron, vio decenas de miles de ángeles en el cielo rodeando la ciudad. Cuando vio que estaban siendo custodiados y protegidos, finalmente comenzó a sentirse seguro. Hermanos, Dios dice a todos: yo te ayudaré. ¿No deberíamos tener una fe más firme en la omnipotencia de Dios? Dejemos ir todos nuestros temores, que puedan surgir mientras llevamos a cabo el Evangelio. Prediquemos con diligencia y fervor, como Dios nos manda a predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espero que todos podamos cumplir la obra del Evangelio con la determinación, fe y resolución de encontrar a todos los hermanos perdidos. Continuemos con el versículo 14. Versículo 14. ¿Qué dice Dios? No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Veamos el versículo 15. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo.
Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú, ¿qué harás? Te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Nuestro Dios nos ayudó en esto. Nuestro Dios es supremo. Él es el mejor. Hermanos, los profetas siempre deben tener este tipo de mentalidad. Cuando se deshicieron del miedo, Dios concedió Canaán a los israelitas. Y cuando Jonás se deshizo del miedo, permitió que salvara a más de 120.000 ninivitas. Si una persona predica a 120.000 personas, ¿cuántos profetas necesitamos para terminar de predicar a 8.000 millones de personas? Si calculamos el número de profetas, Dios está preparando más de los necesarios. Dios puede cumplir la obra sin que todos participemos. Por eso Dios nos dice, no tengas miedo, no temas, sino predica con diligencia este Evangelio. Donde quiera que se predique la palabra de Dios, el mundo de las tinieblas se transforma en el mundo de la luz. Deben creerlo y tenerlo siempre en cuenta. Bajo la bendición de Dios, espero que todos nos convirtamos en los profetas que anuncian las preciosas noticias del Evangelio que conmocionarán al mundo entero. Debemos ser como Jonás. Pero, ¿qué clase de Jonás debemos ser? No debemos ser como el Jonás que huyó, sino como el Jonás que predicó valientemente. Ya que recibimos la misión de Josué, debemos heredar la Canaán espiritual. Dios enfatiza que para cumplir nuestra misión, debemos ser valientes. Convirtámonos en los profetas que nunca pierden la valentía. Dios nos ha prometido, yo te ayudaré. Por lo tanto, oro para que ninguno de nosotros olvide esta preciosa promesa, ni pierda la fe en ella, para que el mundo pueda ser salvo y regresar a los brazos del Padre y la Madre Celestiales. Esperando que este año sea sin duda un año lleno de gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.